asunto es que, y giro un poquito para hablar de un tema muy pendiente para el próximo gobierno, que es lo de la reforma fiscal. O sea, el país necesita aumentar su presión tributaria. Ahora, yo estaba mirando estos, wow, 3.849 cargos. Y estaba pensando en la época en que las comunidades, los municipios, escogían a su gente más prestante, moralmente, con vocación de servicio, para que fueran 2 veces a la semana al ayuntamiento a tomar las grandes decisiones. Y lo hacían de manera honorífica. Yo no manejo el dato de cuánto gana derecho o izquierdo un regidor, pero estoy seguro, depende del municipio. Pero estoy seguro que gana mucho más que un maestro, y más que un médico, y más que un psicólogo, y más que un agrónomo. Entonces más las otras cosas lo que no se ve. De lo que lo hacen. Entonces de repente el país, la verdad que aquí estamos comprando numeritos para que ocurra algo grande y desagradable, quizás no a corto, pero sí a mediano plazo, porque tú agarras primero este dispendio de dinero a unos partidos que lo lógico sería, bueno, que lo va a hacer solo el Estado, pero entonces que tú no recibas dinero de un empresariado que lo que hace es inversión. O sea, en vez de hacerle un anexo a mi empresa, al local, yo le aporto a los candidatos para luego cobrar, y eso todo el mundo, esa ha sido la lógica, ¿no? Y de todo esto. Pero cuando tú comienzas a revisar, te encuentras con que hay un dispendio de dinero que son fondos públicos. Los empresarios, luego está lo otro, el dinero que llega de lugares. No, yo estoy ilegal. No, okay. es que estoy en lo legal. Si entramos ahí, me devuelvo. No, el asunto está en que de repente tú te encuentras con que viene por ahí una reforma fiscal, nos van a apretar sobre todo a la clase media y al club de los pendejos, que somos ese 42% que está ubicado en impuestos internos y que al no ser grandes grupos no tienen manera de legalmente eludir ciertos pagos, que tampoco reciben exenciones fiscales. Entonces, tarde o temprano aquí se va a tener que hablar, cuando llegue el momento, desagradable momento, pero ya impostergable, de qué vamos a hacer con los gastos que hace el Estado, que tú no tienes por dónde explicarlo. ¿Por qué esos salarios? Si antes se hacía perfectamente con unos señores honorables, el médico del pueblo, que iba 2 noches a la semana. Yo recuerdo de don Rafael Aquiles Cabral, que vivía, y doña Pura vivían al lado de casa, y él fue muchos años regidor, un caballero de fina estampa. Entonces él iba 2 veces a la semana. Pero esto ha ido de mal en peor. Pero no solamente en esto. Usted cuando comienza a revisar el país, tú dices, bueno, pero ¿hacia dónde va nuestra democracia con este problema de la falta de institucionalidad, la rabalización institucional de la que yo me quejo? Pero también hay algo peor que tiene que ver con todo lo que hemos hablado y vamos a hablar aquí, que es el asunto del régimen de consecuencias. Por ejemplo, lo del tránsito aquí es un relajo. Relajo, ustedes lo ven. Perfecto, ahora viene y el presidente saca este decreto. Sí, pero yo lo que necesito es que me digan a cuántos funcionarios se le va a llamar la atención, se va a suspender, se le va a poner una penalización o se va a cancelar cuando irrespete eso. A 0. Y aquí los gobiernos van en eso. Yo recuerdo un presidente que hizo un decreto, los vehículos de los funcionarios no pueden pasar los $60,000. Y de repente usted veía la Toyota Lexus 570, buscaba $129,000. Averiguaba si está a nombre del Estado, no es porque algunos funcionarios, que está muy bien, usan su vehículo. Entonces, cuando aquí tú vienes a ver, dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque aquí todo está normalizado, para todo hay una ley, se tira un decreto, se hacen grandes consensos,
y no se cumple. Ahora, con esta rabalización del tránsito, la locura del tránsito, tú vienes y pones el dedo en la llaga. El relajo, porque este asunto es más grave todavía. La policía, la DGCET, que es la que maneja eso, no es capaz ni siquiera de poner orden, ya no al funcionario que falta a su jefe y al decreto de su jefe en cuanto al uso de estas, el bocinaje, ¿cómo se llama? El que va adelante. Rosario. El franqueador, oye, sí. esa vaina. O la avanzada. La avanzada. Salió de B4 el señor. Sea pendejo. Pero el problema es que ya uno se está quejando de esto, ¿no? De ese relajo, de todos los gobiernos que gobiernos han sido, porque yo insisto en lo de cultura política. Es que la diferencia entre PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Reformistas, no, ahí hay de todo como en botica, es la misma esencia. Hay caballeros de fina estampa, delincuentazos, gente muy bien formada, sí. Aspirante analfabeto, de todo. Ahora, la práctica, con matices, claro, con matices, es la misma. Pero cada vez que esto continúa siendo la misma cuestión entre el descrédito de la política, del ser político, del ejercicio político, de la práctica política para el ciudadano. O sea, yo iba a decir que nos estamos quejando del funcionario que va a faltar a esta decisión del presidente y no le va a pasar nada. Como hay gente que todavía no ha hecho declaración la declaración jurada. Declaración de patrimonio se llama. Exactamente. Y todavía es funcionario. O sea, tenemos 3 años y meses. Entonces, el asunto ya es más grave. Ayer yo iba y cuento esto porque viene siempre es bueno hablar con ejemplos. López de Vega hacia la Kennedy. Y la cosa esa. A mí me la pueden pegar atrás y ni caso le hago. Sí, pero no. Entonces, cuando tú vienes, tú te encuentras con una Mitsubishi L300 del 99, desgarbada, con algo que es de uso restringido a autoridades policiales militares, ¿verdad? Bueno, pero ¿y para qué sirve la DGCET? Entonces, o sea, ¿cómo es posible? Ya no que un funcionario abuse y mande a buscar a su señora con la avanzada, que eso lo vemos, porque el problema, ahí hago un paréntesis, el problema se agrave porque el dominicano no solamente comete el pecado, sino que lo comenta. Es como un viceministro que te gana 190,000 pesos, que le salen 160, invita a los amigos a su apartamento en Bávaro, que él compró. Coño, pero como tú ganando 160,000, 170,000 pesos puedes tener una segunda vaina no. Entonces, no solamente tú lo tienes, es que tú invitas a la familia, a los amigos. O sea, hay una desvergüenza en la práctica política, pero también en la práctica ciudadana. Entonces, yo lo que digo es que hacia dónde vamos en un país con una rabalización institucional que, mira, que nos estamos quejando de que es un decreto que una vez más se va a ir a respetar y a nadie van a cancelar y a nadie le van a dar un boche, no va a pasar nada. Sí, pero que el asunto es peor, Maquinini. El asunto es que cualquier carajo a la vela, que no sé qué quiere decir el historiador, tú vas a tener que explicar qué es un carajo a la vela. Será en la vela del barco, ¿verdad? Sí, claro. O el tipo del carajo que es allá arriba. El techo. El techo el trinquete. El trinquete. Exacto. El trinquete es el palo mayor. ¿Qué está pasando? Que cualquier tipo puede andar en un carro privado, nuevo o desvencijado, con una... No es sirena, eso tiene otro nombre. Sí, tiene un nombre específico. De pato. Entonces, en un país que está condenado en los próximos meses a hacer una reforma fiscal que nos van a apretar aún más, y ese apretar la cartera tiene que ver con la clase media, porque las élites tienen genios de las finanzas. Totalmente. Ustedes recuerdan aquí hubo el gran genio de la ingeniería financiera, cometió un delito, iba a ir preso y los dueños de este país ocuparon la tercera página. Él los obligó. Él los obligó.
Y aporta algo eso. No creo que los No, porque tú a mí me puedes tratar de obligar a yo hacer lo malo que yo no creo que los obligara, ¿no? O sea, ellos fueron solidarios. El ingeniero financiero. Ellos fueron solidarios. Obligó a los 10 dueños del país. Bueno, le sugirió, los invitó. Está bien, vamos a cambiar la palabra. Fueron solidarios. Ay, Julián, esas lecturas tuyas, esas convenientes lecturas tuyas. Pero vuelvo a lo mismo, los grandes grupos, incluso legalmente, cuidado, que quede bien, que es una ilusión, no es una evasión. Ilusión. O sea, tienen maneras de con la ley en la mano quedar bien. El que está jodido es la micro, mediana, empresita que uno va tirando, que se te pegan todos los FAO, tú no recibes excepciones, tú no tienes un genio de la... O sea, eso que viene se nos va a pegar a nosotros, pero también de FAO se le tiene que pegar a los pobres porque el ITEVIS es el orgasmo de los tributarios, de la política tributaria de un gobierno. El ITEVIS es la cosa más maravillosa, porque tú subes un punto del ITEVIS y tienes 50 mil millones más. Una locura. Entonces, en un país que está conminado a una reforma fiscal, a ver si antes del gobierno decirme que me va a jalar más, me va a quitar más mi dinero, nos sentamos a ver qué vamos a hacer con los miles de millones que se gastan dándole a partidos, porque aquí no creo que pasen de 5 a 6 o 7 organizaciones que merezcan ese nombre. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y con tanto despilfarro que hay, porque termino haciendo el homenaje a aquel señor decente del pueblo, que era médico, que era empleado del correo, que era que era beisbolista, que era un hombre muy decente, y que se le escogía para que fuera 2 veces a la semana a tomar las decisiones del ayuntamiento. Se llamaba regidor del ayuntamiento y no se le daba un centavo. Incluso hubo un momento que ni siquiera dieta, porque el señor cenaba en su casa con sus hijos y se iba a esa reunión. Pero ya amanecerá algún día.